Por eso vamos a hacer Muchísimas nuestro gracias. instrumento Seguimos político. con más información. Pero ¿para qué vamos a hacer eso? Para transformar el país, mis hermanos. Aquello que en 1825 no se había podido. Los 180 años esperábamos el indio batallando, hasta que llegan los principios de los años 70, 80. La ruta de la toma del poder van a trazar nuestras organizaciones, nuestros abuelos. Y ahora, bueno, no ahora, el 2006 hemos tomado el poder con el primer presidente indígena de Bolivia. Pero no es concesión de nadie, compañeras y compañeros. Nadie nos ha regalado el poder. Nadie nos ha regalado la presidencia. 180 años hemos tenido que caminar a pie, en burro, en todo, para tomar el poder, pero no para poner nomás un presidente, sino para que ese presidente, que se llama Evo Morales Aymá, haga el sueño que no se había podido en 1825. 180 años hemos tenido que esperar. Por eso cuando decimos el MAS y PCP ha servido para poner diputados, senadores, de acuerdo, pero no es lo esencial, lo fundamental, compañeros, sino para transformar el Estado, mis hermanos. Para eso ha sido el instrumento político y es el instrumento político. Claro, ahora nos quieren bozar, ¿no ve? Si antes no nos permitían ir, decía el hermano Evo, cuando los hermanos Katari del norte de Potosí, Tomás Katari, su hermano Damaso Katari, iban a ir a Buenos Aires, aquella vez Virreinato de la Plata, así se llamaban, ¿eh? Tenían que ir a Buenos Aires a reclamar, entre comillas, sus derechos. El español no les había permitido tomar ni caballo ni burro, a pie. Y fíjense ahora, mis hermanos, el hermano Evo va por todos lados, ¿no ve? A predicar, así como evangelista, la palabra también de la liberación, compañeros. Hay que decirlo. No quiero hacer ninguna analogía, ninguna comparación, porque ese tema también es sagrado, hay que respetar. Solamente estoy diciendo cómo en el periodo colonial a los indios ni en burro ni en caballo, para bloquearnos nuestra liberación, a pie nos hacían caminar. Y ahora lo mismo, ¿no? Al hermano Evo la instrucción hay desde la ANH, no cargar de combustible a los autos. No dejarlo ir en avión de ninguna forma, compañeros. Fíjense, los tiempos coloniales están queriendo retornar en una forma más moderna, sí, compañeros. Pero a eso estamos llegando, ¿no? Entonces, cuando hablamos, decimos de que el hermano Evo, el instrumento, sí o sí, por la vía de la voluntad o de la fuerza va a ir adelante. No solamente estamos hablando de ganar las elecciones en 2025, sino de garantizar y consolidar aquella liberación del 2006, compañeros. De eso estamos hablando. Bien, mis hermanos, aquí está un compañero de Sipe, es de la Confederación también. Y me gustaría a mí hacer un puntito ahí aparte, porque Sipe, nuestros hermanos quechuas también, muy pocos recordamos a quienes han sido los forjadores del sindicalismo campesino, ¿no? Aquellos luchadores, sí, nos recordamos de Felipe Quispe, de Genaro Flores, ¿no? Seguramente, quizás de un tal Rojas, del Valle Alto de Cochabamba, de los años 50, no recuerdo bien. Ha sido funcionario en el tiempo del MNS, no, José Rojas. Si son del Valle Alto, ustedes deben saber quién ha sido José Rojas. Pero muy poco hablamos, por ejemplo, de una persona que se ha llamado Luis Ramos Quevedo, de los años 45, 1945. Hay una preguntita, aunque no he traído ningún libro para premiar. ¿Quién estaba de presidente en 1945? ¿Alguien, mis hermanos? Los más mayores saben, compañeros y compañeras. ¿A quién lo han colgado en la Plaza Murillo? Muerto ya, pero Gualberto Villazuel, ¿no ve? A Gualberto Villazuel, en plena Plaza Murillo le sacan arrastrando del Palacio de Gobierno su cuerpo ya, pero y lo cuelgan en uno de esos faroles. Porque a Gualberto Villazuel lo habían asesinado en el Palacio de Gobierno, ahí adentro. Una turba de maleantes, de racistas, de fascistas, lo habían golpeado hasta matarlo y así su cuerpo lo arrastran, creo que lo botan por la ventana y lo cuelgan en la Plaza Murillo.
Eso mismo querían hacer el 2019, mis hermanos, con el hermano Evo. Por eso cuando dicen, es que se ha escapado pues a México, querían que le hagan entonces lo mismo que a Gualberto Villazuel, ¿no? Porque cuando a Gualberto Villazuel le dan el golpe de Estado, los militares se hacen a los OPAs y dejan pasar a esos grupos fascistas para que lo maten a Gualberto Villazuel. Eso mismo querían hacer con el hermano Evo el año 2019, mis hermanos. Por tanto, cuando alguien dice, se ha escapado pues, como cobarde, no, compañeros. Esa ha sido decisión de nosotros, que el hermano Evo salga del país, mis hermanos. ¿Por qué estoy hablando de este tema, compañeras y compañeros? Luis Ramos Quevedo era un hermano campesino quechua de Sipe-Sipe. En 1945 se va a hacer el primer congreso indigenal. En 1945 con Gualberto Villazuel. Pero muchos compañeros confunden. Piensan que Gualberto Villazuel nos ha dado ese primer congreso indigenal. No es verdad, mis hermanos. El autor del primer congreso indigenal es este compañero que se llama Luis Ramos Quevedo. Él es el que propone, él es el que camina comunidad por comunidad en todo el país, predicando que el primer congreso indigenal va a ser como una especie de asamblea constituyente para refundar el país. Pero ¿qué va a pasar, mis hermanos? Yo no quiero desvirtuar al compañero, a Gualberto Villazuel, que ha sido evidentemente un presidente nuestro. Claro, no ha sido hermano indio como nosotros, pero ahí estaba. Un día Luis Ramos Quevedo se va a sentar con Gualberto Villazuel y varios amenazistas también. Ya habían aquella vez los amenazistas. ¿Y qué le va a decir este hermano quechua al presidente Villazuel? Le va a decir lo siguiente, y estén atentos porque eso que ha pasado ese día también está pasando ahora. Le va a decir, hermano presidente, nosotros los indios somos la mayoría de este país. Eso le va a decir. Y como somos la mayoría de este país, nosotros tenemos que gobernarnos a nosotros mismos. Fíjense, mis hermanos, 1945 le ha dicho Luis Ramos Quevedo a Gualberto Villazuel. ¿Y qué han dicho los emendecistas que estaban al lado de Villazuel? Radical, le han dicho al compañero. Y entonces han empezado a perseguirlo. Lo apresan y lo exilian al Brasil, mis hermanos. Díganme, compañeras y compañeros, ¿acaso no nos acusan ahora así a nosotros? ¿Acaso cuando reclamamos nuestro instrumento político, la corrupción, no nos llaman radicales? ¿Acaso no nos dicen, quieren tumbar al presidente? ¿Acaso no nos dicen así, mis hermanos? La historia se repite, compañeras y compañeros. Después ha venido evidentemente el Congreso Indigenal, pero se ha hecho sin los indios radicales, mis hermanos. Han acomodado el Congreso a su manera ellos. Aún así ha sido un Congreso importante, compañeras y compañeros. Yo solamente quiero hacer esta breve reflexión de esta parte, compañeras y compañeros, para constatarnos que la historia se repite, mis hermanos. Y mientras no conozcamos nosotros nuestra historia, vamos a seguir repitiéndola, mis hermanos. Y nosotros no queremos repetir esa historia de opresión, de sometimiento, compañeras y compañeros. Una rápida reflexión en términos ya más histórico-coloniales. Hoy día, compañeras y compañeros, en Sucre, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Electoral, en la Procuraduría General del Estado, donde está César Siles, están estudiando cómo, en términos legales, van a proscribir al indio, compañeros, van a eliminar al indio, mis hermanos. Eso mismo, en 1825, ya ha pasado, compañeras y compañeros. ¿Dónde quieren proscribir hoy día el instrumento político, al MAS y PSP? En el Tribunal Electoral. ¿Dónde más? En el Tribunal Constitucional. ¿No es verdad? ¿O miento, compañeros? Entonces unos abogados están ahí analizando, estudiando cómo van a proscribir a los pueblos indígenas en estos lugares. En 1825 va a pasar algo muy parecido, compañeras y compañeros. Por lo siguiente. En 1825 se logra la independencia de Bolivia, ¿no es verdad? ¿Quiénes logran la independencia de Bolivia? Otros dirán los españoles, los hijos de los españoles, ¿no ve? ¿Quiénes más? ¿No hemos sido acaso parte nosotros de la lucha por la independencia de Bolivia?
¿Hemos sido parte o no, mis hermanos? Hemos sido parte, pues. Y si nosotros hemos sido parte de la lucha por la independencia, ¿por qué no se ha dado la liberación de los indios? ¿Por qué solamente para los españoles los privilegios, compañeras y compañeros? Es más, uno de los ejércitos que ha derrotado a los españoles se llama la famosa Republiqueta de Ayopaya. La Republiqueta de Ayopaya era un ejército guerrillero formado por parte de Cochabamba, Oruro y La Paz, lo que es la zona de Inquisibi. Por Cochabamba, lo que es Ayopaya. Por Oruro, no recuerdo qué provincia está bien por ahí. Pero ese ejército es el último ejército guerrillero que ha quedado en pie, compañeros, cuando Simón Bolívar pasa de Saguadero para venir a Bolivia. Porque hay que decirlo, mis hermanos. A Simón Bolívar se le conoce como el libertador de 5 países, ¿no? Pero en la liberación de Bolivia y la lucha armada no ha estado Simón Bolívar. Entonces, ¿por qué se le nombra como libertador? Ah, porque le ha dado su nombre, muchos dirán. Sí, es como si hubiera autorizado Simón Bolívar para que Bolivia se cree, compañeras y compañeros. Pero los autores de nuestra misma liberación somos nosotros mismos, compañeras y compañeros. Ya, eso que tiene que quedar bien clarito. Entonces, cuando se derrota a los españoles en 1825, va a pasar lo siguiente, que también está pasando en este momento en nuestro país, compañeras y compañeros. Los españoles derrotados, pero un grupo de abogados, doctorcitos de Charcas se les dice, ¿ya? Aquella vez, que estaban con los españoles, se pasan al lado de los victoriosos un tiempito antes, compañeros. O sea, ya sabían que íbamos a ganar, y estos oportunistas que estaban con los españoles se pasan a nuestro lado, compañeros. Pero no solamente se pasan a nuestro lado, sino que ellos mismos se nombran diputados, compañeros, para declarar la independencia de Bolivia. Son como 48 diputados. Si yo les pregunto de esos 48 diputados, ¿cuántos realmente han estado en la batalla por la independencia? ¿Qué me responderían ustedes? Yo les voy a responder. Solo 2 diputados habían estado en la lucha por la independencia. Uno de ellos se llama José Miguel Lanza y el otro se llama Vallivian, ambos del ejército guerrillero de Ayopaya. Pero si les pregunto también, si los indios hemos peleado por la independencia, entonces ¿cuántos diputados habrán habido indígenas de esos 48 diputados? ¿Qué me responderían ustedes, hermanos? Yo les digo, ni uno, pues, compañeros. ¿Acaso valíamos algo los indios esa vez? Solo éramos carga, compañeros. ¿Cómo se dice? Carne de cañón, como se dice, ¿no? Eso nomás éramos, compañeros. Nosotros ganamos, pero la victoria no es para nosotros, es para los blancos, compañeros. Entonces, como el resto eran puro oportunistas, no sé qué, ellos mismos, ese grupo de abogados, va a redactar el acta de la independencia de Bolivia. Si alguno de ustedes mira el acta de la independencia de Bolivia, ¿en qué parte han visto que diga que a partir de ese momento los indios van a ser liberados, van a recuperar su tierra? No dice en ninguna parte, mis compañeros. ¿Por qué? Porque han redactado un grupo de traidores oportunistas, mis hermanos. Por la vía de esos abogados, por la vía de la escritura del papel, nos han robado nuestra propia victoria, compañeras y compañeros. Eso es lo que han hecho. ¿Acaso no es lo mismo lo que ha pasado ahora? Recuperamos la democracia el 2020, ¿no es verdad? Nosotros ganamos las elecciones. Pero un grupo de oportunistas con Luis Arce Catacora, de un plumazo, nos roban nuestra victoria, mis compañeros. ¿O ahora es nuestro gobierno? No es nuestro gobierno. Hay una punta de oportunistas y hasta golpistas están ahí de altas autoridades de Estado, compañeras y compañeros. La historia se repite. Y para que no se repita, compañeras y compañeros, hay que informarnos y hay que asumir con lealtad nuestra lucha. Eso es lo que pasa en 1825. Un grupo de abogados, traidores, como los Urcullos, son los que de un plumazo nos roban nuestra victoria en 1825 y fundan un país a la medida de esos aras, mis hermanos. Y de ahí nuestra historia va a seguir hasta que, evidentemente, en el 2006 tomamos el poder por primera vez los indios, pero no solamente tomamos el poder, sino hacemos realidad lo que en 1825 se ha hecho, compañeras y compañeros. Es un poquito para analizar lo que está pasando en este momento, mis hermanos.
Una penúltima reflexión más. Cuando, con más razón a ustedes, compañeros y compañeros, ¿en qué año se ha creado el primer sindicato campesino? ¿Alguien puede responder? Sí, ¿en qué año? Está. Caliente. ¿En qué año, Pedro? No, pues ¿cómo en 1825? Sí, 52, no. Es otro dato. ¿Alguien más, mis hermanos? El compañero de ustedes saben, sin chanchullo, pero no vas a responder. Sí. 1936, mis hermanos. Efectivamente, en el Valle Alto de Cochabamba, pero no sé si en Clisa. ¿Dónde has dicho, jefe? ¿Ocurí o Ocureña? Alguien va a decir en Anasancho más rato. Alguien va a decir después, hay otro más. Anasancho, Ucureña. ¿Cómo se llama el otro? Huasacalle. 3 lugares, compañeras y compañeros. ¿Por qué se habla de 3 lugares? Porque antes era un solo territorio, ¿ya? Cuando surge el primer sindicato campesino era un solo territorio. Claro, ahora se han dividido en municipios, no sé qué, por eso cada uno ucraniano dice, no, aquí se ha creado el primer sindicato campesino. Ana Sánchez, no, aquí ha sido, dice. Y así también. Claro, es que antes era uno solo, pues, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Por qué el primer sindicato campesino? Ustedes saben a la guerra del Chaco. ¿Quiénes han ido a la guerra del Chaco? 1932, por ahí, ¿eh? ¿Quiénes han ido a la guerra del Chaco? ¿Acaso no tienen sus abuelos, compañeros, que han ido a la guerra del Chaco? ¿Tienen pues o no? Ya, a ver, lo siguiente. Aquella vez, el hermano campesino, o sea, nosotros éramos pongos del patrón, ¿o no es verdad? Vivíamos en las haciendas. No todos, pero una enorme mayoría sí. Entonces, cuando se da la guerra del Chaco, los indios de las haciendas, muchos voluntariamente, pero otros obligados, van a ir a la guerra del Chaco, ¿ya? Y claro, muchos vuelven vivos pues de la guerra del Chaco. Pero cuando uno va a la guerra, ha ido a dar su vida por su patria, ¿no ve? Tiene que volverse con honores, ¿no ve? Con medalla, con sueldo vitalicio, con todo eso, ¿no ve? Pero cuando este hermano indígena de Ucureña, de Anarancho, vuelve a la hacienda de Santa Clara creo que es, de las monjas era esta hacienda, después de los curas, no sé cómo es esa historia, vuelve a la hacienda de la guerra del Chaco, pero no tenía ni medalla, ni sueldo vitalicio, ni derecho a nada, sigue pongo del patrón, compañeros. Entonces ahí el indio piensa, dice, se ha ido a la guerra del Chaco, estoy dando mi vida por la patria, voy a seguir aquí de pongo del patrón sin tierra, dice. Y así se pregunta el hermano Quecho en Valle Alto. Entonces por eso piensan y dicen, vamos a organizarnos en un sindicato campesino. ¿Para qué, pero? Para recuperar las tierras del patrón, compañeros. Para eso se organiza el primer sindicato campesino. Entonces cuando alguien dice, el sindicalismo tiene que ser apolítico, no pues, compañeros, si nos hemos organizado para recuperar nuestras tierras, para liberarnos, compañeros, ¿eso es político? Es pues político, mis hermanos. El sindicalismo campesino surge como una opción política para recuperar nuestra tierra, para liberarnos del patrón y para transformar el país, mis hermanos. Por tanto, cuando alguien dice el sindicalismo campesino no tiene que meterse en política, como dice el Choquebanca ahora, es predicador de la confusión, mis hermanos, está faltando a la verdad y está queriendo desorientarnos, mis hermanos. El sindicalismo campesino fundamentalmente surge, compañeros, como nuestra herramienta de lucha social y política, compañeros. Y podemos decir que el sindicalismo campesino es el quien ha trazado la ruta para construir nuestro instrumento político y transformar el país. Por una razón elemental, compañeras y compañeros. Cuando la CESUD se ve en el 79, no se funda, yo digo, se funda. ¿Por qué? En 1954 se crea la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Entonces, en el 79 la CSUCB no se funda, es una refundación del sindicalismo campesino, mis hermanos. ¿Por qué se refunda? Porque evidentemente en el 52 nos habían utilizado como pongos políticos. El pacto militar campesino nos ha sometido. Y entonces el campesinado durante todo ese tiempo estaba partido en 4, en 5. Por eso se llama Confederación Sindical. Ustedes son de CSUCB también, compañeros, así que examen les voy a tomar. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. El apelativo de única viene de eso, mis hermanos. Habían varios frentes de campesinos hasta aquella vez, producto del pongueaje del MNR del 52 y producto del famoso nefasto pacto militar campesino. Y de ahí también surgen los hermanos interculturales, por si acaso, no surgen aparte. De esa división, una de esas fracciones se convierte Confederación de Colonizadores de Bolivia el 71, si no me equivoco. ¿No es verdad? El 71 se crea la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, antes llamados colonizadores. ¿Ya? Ahí surge, hermanos. Somos del mismo tronco histórico, cultural, compañeras y compañeros. Entonces a veces entre nosotros nos mironeamos, ¿no? Pero no es falso, pues, compañeros. Somos del mismo tronco histórico, de lucha, compañeros. El 79 entonces la CSUCB se va a refundar y el 82 va a crear su primera tesis política. ¿Qué va a decir esa tesis política de la CSUCB? El 82, 83, si no me equivoco. Va a decir, nuestro país tenemos que transformar hacia un Estado plurinacional. Eso dice la tesis política de la CSUCB del año 83, ya, mis hermanos. Pero ahí el campesino dice, pero para hacer posible eso ya no va a ser por la lucha armada. Tenemos que asumir la democracia neoliberal, o sea, la vía electoral. Y para eso necesitamos un partido político, dice. Entonces, el 89, la CSUCB en su congreso en Potosí, en Tarija, dice, ahora tenemos que crear nuestro instrumento político, mis hermanos. Esa es la vía, la ruta que se ha trazado aquella vez, mis hermanos, ¿ya? Y el 95, ustedes ya conocen la historia, donde se crea el instrumento político en Santa Cruz, pero hay una prefundación que es en Eterazama el 94, estaba viendo en el liceo esa historia. Esa historia yo ya no les voy a contar, mis hermanos, pero esa es más o menos la ruta. Última reflexión, mis hermanos, porque la otra historia ya saben con el hermano Evo Morales llega. Al indio, en estos momentos, el golpe del 2019 querían proscribirnos, ustedes saben bien, ¿no? Querían anular las siglas del MAS-PCP, querían anular al hermano Evo Morales, evidentemente no le han dejado hacer candidato al Senado, compañeros. Déjenme contarles esta parte más, ¿qué ha pasado con ese tema? Cuando el hermano Evo Morales en el 2020 se estaba postulando para ser senador por Cochabamba, la derecha, aquella vez los golpistas, han demandado ante el Tribunal Electoral para inhabilitar al hermano Evo Morales al Senado. Pero hay una persona más que se suma a esa demanda, que es estrecho colaborador de David Choquebanca, en pleno golpe de Estado. Esa persona se llama César Siles, mis hermanos, actual procurador del Estado. Cercano colaborador de David Choquebanca, se suma a la demanda para inhabilitar al hermano Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. Por eso no ha podido ser candidato el hermano Evo. Fíjense entonces, ¿quiénes ya habían traicionado en el golpe de Estado? David Choquebanca, con su colaborador César Siles, ya habían traicionado en el golpe de Estado, compañeras y compañeros. Por tanto, van a la presidencia y nos mienten, pues, mis hermanos. Por eso se habla de que Juan Carlos Guarachi de la Central Obrera Boliviana, para, dice, pacificar el país, había recibido $80.000 de Arturo Morillo. Entonces el golpe no solamente ha venido desde la derecha, sino que evidentemente también han tenido negociados internos antes ya con la derecha, mis hermanos. En este momento, el intento de proscribir al MAS-PCP o al movimiento indígena no solamente viene desde el órgano judicial o el tribunal electoral, promovida desde el gobierno. Por eso les decía hace un momento, hablando de la CSUCB, les voy a contar este tema más. El año pasado, en agosto del 2023, 18, 19, 20 de agosto, era el congreso de CSUCB en la ciudad del Alto. ¿Cuándo era de ustedes, compañero Beizaga? ¿En dónde era? En Tres Ríos, ¿no? Su congreso de ustedes. En Tres Ríos era el congreso de los hermanos interculturales, o sea, de ustedes
¿qué fecha sería? ¿17, 18 o 19? Es el último día, 19 de agosto. Casi coincidimos, ¿ya? Pero el Congreso Trucho de los Interculturales era en Sucre, ¿no ve? En Sucre era, ¿no? Donde sale Esteban Alavi. Un ampliado lo convierte en el Congreso y el Luis Arce pone a su dirigente Esteban Alavi, un corrupto mafioso. Y ellos se eligen entre ellos. Y desde el sur se ve con un día de diferencia el Congreso en la ciudad del Alto. Fíjense lo siguiente, ustedes se han debido informar cómo el mismo Luis Arce Catacora en el Congreso de Sesud se ve, más o menos debe ser como a 50 metros de distancia, ha comandado la gasificación al Congreso de la Sesud se ve. ¿Por qué? Porque Luis Arce pensaba imponer sus dirigentes serviles hacia él, pero las bases se han revelado y ese Congreso se ha volcado, compañeros. Y entonces por esa razón Luis Arce en persona ha ido hasta el Congreso a hacernos gasificar durante toda la noche, compañeros. Luis Arce Catacora en persona. Ya lo hemos dicho varias veces frente a los medios de comunicación. Si estamos mintiendo, que nos demanden. No nos va a poder demandar porque tenemos los audios, las imágenes de cómo Luis Arce Catacora nos ha hecho gasificar de manera criminal, compañeros, en la ciudad del Alto. Y hemos aguantado. Y a las 8 de la mañana más o menos nos posesionamos allá adentro y en la calle en la ciudad del Alto, compañeros. Con llanto, con dolor, con impotencia, con alegría, nos hemos posesionado en la calle. Y de ahí surge esta Sesud se ve, mis hermanos. De la gasificación, de la brutalidad del gobierno. ¿Por qué quería tomar la Sesud se ve Luis Arce Catacora? Compañeras y compañeros, el golpe, el intento de proscribir al MAS y PSP al hermano Evo Morales, no solamente es por la vía judicial, es por la vía orgánica también, mis hermanos. ¿Por qué quería tomar el control de la Sesud se ve un ara que ni siquiera en su vida había puesto una piedra en alguna manifestación? El hermano Evo Morales está en la presidencia del MAS y PSP. ¿Por qué? Porque es delegado de la Sesud se ve, mis hermanos. El primero ocupa Sesud se ve. El segundo, ¿quién ocupa? Vicepresidencia. Confederación Interculturales. Secretaría de Relaciones Internacionales, ¿qué organización? Bartolina Sisa. Ubicamos, ¿no ve? Los fundadores ocupan las tres cabezas principales de la Dirección Nacional del MAS y PSP. Por Sesud se ve es el hermano Evo, ocupa la presidencia. Entonces, si Lucho Arce Catacora tomaba de facto el control de la Sesud se ve, mis hermanos, ¿quién iba a poner al presidente del MAS y PSP? ¿Nosotros o Lucho Arce? Lucho Arce, pues, mis hermanos. Por eso quería tomar la Sesud se ve. Por eso ha convertido ese ampliado en Congreso donde sale Alavi. Por eso ha hecho eso, compañeros. Para que, por la aparente vía de las organizaciones, de un plumazo al hermano Evo y Lucho Arce, o él mismo se iba a nombrar como presidente del MAS y PSP, o él iba a poner a alguien servil, como ahorita está correteando, como hará algo el, ¿qué se llama ese caballero? Grover García. Por eso es, mis hermanos. Es por la vía orgánica también. Por eso ha dividido, toma sedes sindicales con policías, mis hermanos. Entonces, por eso tiene dirigentes truchos, porque quiere mostrarse ante la comunidad internacional como que él está con las organizaciones. Con todos sabemos que todos esos dirigentes son dirigentes asalariados, pagados por Lucho Arce, porque si no, de otra forma, se van pues, no lo van a acompañar más. ¿Ya? Pero esta es la gran revelación. Ahorita, su ejecutivo trucho de Luis Arce Catacora por la Sesud se ve, se llama Lucio Quispe. No es verdad, es de La Paz, ¿ya? Es su ejecutivo de Lucho Arce Catacora. De los nuestros, se llama Ponciano, de Santa Cruz, ¿ya? Hermano Quechua también. Resulta que esa mañana, en las 8 de la mañana, nosotros nos posesionamos ahí en la calle, salimos, nos posesionamos frente a la policía, como uno tal de 7, 8 compañeros dirigentes. Ustedes saben bien, las cabezas siempre se eligen, después se ordena nomás por delegado, ¿ya? 7, 8 dirigentes nos posesionamos. Después de un año nos damos cuenta que en esa posesión también se había posesionado como cuarta cabeza de la Sesud se ve, como secretario de Relaciones, el actual ejecutivo arcista Lucio Quispe, mis hermanos. Estaba compañero Ponciano aquí, digamos, estaba Pedro Yanque, yo estuve ahí, y ahí justamente el dirigente arcista posesionándose con nosotros, mis hermanos. 3, 4 de la tarde, ese mismo día, también posesionándose como ejecutivo arcista de la Sesud se ve, ese mismo compañero.
Hasta ese compañero sabía lo que había pasado en el Congreso de la CCCB. Y así de esa talla de dirigentes, traidores, compañeras y compañeros, son los que acompañan a Luis Arce Catacora. Después de un año nos hemos dado cuenta de eso. Por eso, mis hermanos, estamos con la razón, la convicción y la fuerza, y eso no tiene que desmayar. A veces nos intentan confundir diciendo, si el hermano Evo ya no va a ser, al MAS y PSP la van a proscribir, entonces vamos a buscar una tercera opción. Compañeras y compañeros, en el caso más extremo, si proscriben al MAS y PSP como están queriendo hacerlo, si anulan al hermano Evo Morales, ¿nos vamos a quedar callados, mis hermanos? Vamos a ir a coser detrás del MNS, de la ADN, de Lucho Arce y de cualquier tercera opción, mis hermanos. Compañeras y compañeros, no puede llegar más esas páginas nefastos del sometimiento permanente de los indios. No vamos a repartir más nuestros votos a quien nunca nos ha representado, mis hermanos, a favor del MNS, del ADN. Así repartíamos nuestros votos, pues, compañeras y compañeros, y ustedes saben la historia. ¿Vamos a volver a esa historia, mis hermanos? No. Vamos a mantenernos firmes y leales, no solamente por el hermano Evo, mis hermanos, sino por nosotros mismos, porque lo que es el hermano Evo representa la voluntad y la fuerza de todos nosotros, mis hermanos. Claro, hay alguien dice, ¿no? El tal Tawichi, este vocal Tawichi, ¿qué se llamaba antes? No me acuerdo de su nombre. El vocal Tawichi. Ay, basta. Daniel Atahuichi Quispe se había llamado antes, ¿no? Este es un vocal bien nefasto. Y después se cambia, hace aprobar una ley. Él mismo hace aprobar una ley para que se puedan cambiar de apellidos, de nombres, no sé qué, ¿no? Él mismo hace aprobar esa ley. Meses después, él mismo, el primero, se había cambiado su nombre, su apellido, compañeros. Está desclasado este cara. O sea, ahora se llama Tawichi Quispe. Pero antes se llamaba Daniel Atahuichi Quispe. Un desclasado queriéndonos proscribir al instrumento político, compañeras y compañeros. Entonces, mis hermanos, cueste lo que cueste, no vamos a traicionarnos a nosotros mismos, porque en este momento hay quienes están todavía no diciendo, leales estaban con nosotros, ahora un pie ya están poniendo al lado de los calculadores, mis hermanos, y eso no puede ser. Aquí el sindicalismo, la central, tiene que poner orden, línea, compañeros. Hace rato estuve escuchando, no sé quién ha dicho, dice que, porque dice que es nuevo director de Udestro, ¿qué se llama? Nibardo Rivera, ex ejecutivo de los interculturales, ahora un pobre traidor, por él dice que la coca ha subido. Todo el mundo sabe, compañeros, esta época pues la coca sube, compañeros, es un factor climático. Ya, el gobierno también ha visto un panfleto, el Castillo mandando, ¿no? Hemos hecho subir la coca. ¿A dónde quieren engañar, compañeras y compañeros? Hemos sido autores de nuestra propia liberación, compañeros, y vamos a ser autores también de nuestro mismo retorno al gobierno, al poder. No nos van a dar gratis estos sinvergüenzas, compañeros. Solamente depende de nosotros, por la vía jurídica, legal, constitucional, o por la vía de la movilización social, compañeros. Cueste lo que cueste, allá vamos a ir con nuestro hermano Evo Morales, mis hermanos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Que viva la Federación Yunga Chapare. Que viva la Central Ansaldo. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias.